Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos veas en esta siguiente emisión de Voces de Mapas. Pues ahora resulta que estamos también como, digamos, como de fiesta, porque vamos a entrevistar, ahora le toca a Gerardo, ¿no? Que nos parece que es muy, muy importante también que ustedes conozcan nuestra labor. eh, la que hacemos de forma individual, pero también que esa misma labor nos ha llevado a concebir mapas y a tener como pues una idea que, que puede ser como muy transformadora desde cada uno de los rubros en los que estamos, cada uno de los que participamos en mapas. Entonces, así como Gerardo me entrevistó hace algunas semanas, pues ahora me toca entrevistarlo a él. Entonces, pues bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por Gracias, estar Adela. con nosotros. Ahora te sientes tú muy extraño, me imagino, ¿no? Pues más bien me siento muy cómodo, ahora nada más me toca contestar a lo que me Ahora te preguntan. toca contestar y charlar entre los dos, ¿no? Pero bueno, como siempre, antes de empezar con la charla, primero quiero presentar formalmente a Gerardo. Entonces, bueno, Gerardo, primero que nada es médico veterinario zootecnista, aunque nunca lo dice, pero bueno, pues esa es su formación. Bueno, es Gerardo Cerón, claro. Tiene una maestría en coaching con inteligencia emocional y es practicante en programación neurolingüística, ¿no? Por Darte Human and Business School, ahí fue donde tú te formaste, Esa ¿no? es la escuela que estuve allá en Madrid. Ah, ok, ok. También tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad La Salle, tiene un diplomado en Recursos Humanos por el ITAM, fue director del Instituto Americano del Desarrollo Educativo y luego de 2005 a 2020, con experiencia en formación humana, eh, ha acompañado a 18,000 personas, ¿no? En procesos de integración y en procesos de desarrollo humano. A Eh, encontrar consigo mismos. ¿De qué, perdón? A encontrarse consigo A mismos. encontrarse consigo, exacto. Tiene formación de emprendedores capacitados en oficios para la Fundación Proempleo, eso fue del 2007 al 2013, y actualmente acompaña en los procesos de planeación de vida y empleo como guía en la formación de líderes o como facilitador en la solución de conflictos y también como motivador en la integración de equipos de trabajo. También ha estado en empresas y particulares en apoyo a la solución de conflictos y participa en el desarrollo de comunidades en situación de vulnerabilidad. O sea, digamos que es bastante amplio todo el campo en el que Gerardo está como muy presente, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos gustosos de que al mismo tiempo esté presente en mapas y en voces de mapas. Y esta vez nos va a platicar justamente pues bueno, del desarrollo humano, que es lo que actualmente haces, ¿no, Gerardo? Entonces sería muy, muy interesante que para empezar justo, primero que nada nos platiques, pues eso, ¿qué es el desarrollo humano y por qué es importante para construir paz? Y de todo esto, ¿qué fue lo que te llevó a estar en mapas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, empezando por la primera pregunta, ¿qué es el desarrollo humano? Su definición es muy sencilla, según lo establece la Organización Mundial de la Salud. Es la oportunidad de que la persona pueda ser y hacer lo que desea ser y hacer. O sea, que exista el potencial, tanto material como espiritual, para que la persona realmente se realice. Si pensamos un poquito en esta definición, nos podemos ir acercando a la segunda pregunta, que ¿qué tiene que ver esto con la paz? Que muchas veces yo siento que lo que nos pone en conflicto es que la persona no tenga claridad en qué es lo importante realmente que él tiene que hacer. ¿Cuál sería, por decirlo así, su misión en la vida? Y esta es la inquietud que a mí me llevó desde hace ya, de repente ya cuando haces cuentas dices, qué caray, pues cuántos años tengo ya. Pero ya
35 años más o menos de Ujú, estar trabajando en ayudar a que las personas encuentren el objetivo de su vida. Y esto nos retoma al problema fundamental que nos ponen tantos desequilibrios. Cuando la persona no sabe cuál es su misión, está confundida y sigue patrones, sigue modelos, se enfrasca en alguna ideología que ni siquiera conoce a profundidad o que la pudiese llegar a conocer, pero trata de encontrar ahí su identidad en lugar de sacarla de sí mismo. Y esto también le pone en conflicto y le empieza a manejar al otro como si el otro fuese un ser diferente a sí mismo y perdemos la dimensión del ser humano, del entendernos todos como personas merecedoras de un respeto y de una oportunidad de ejercer eso que originalmente dije, la oportunidad de ser y hacer lo que desean ser y hacer. ujú. Por este problema descubrí desde una inquietud que me sembró una maestra que me encantó en la preparatoria cuando nos mandó, a ver, salgan a la calle y pregúntenle a las personas qué es lo que quieren hacer con su vida. Y descubrimos que pues no sabían, ¿no? Que las personas nos podían decir que querían conseguir un carro, o que querían tener una casa, o que querían hacer determinada cosa, pero nadie podía llegar más ontológicamente a decidir qué es lo que realmente valía la pena de su vida. Y al seguir investigando sobre el tema me daba cuenta que en realidad la mayoría de las personas no sabían para qué vivían, simplemente hacían o seguían los patrones o las oportunidades que el momento les iba presentando y entonces de repente muchos ni siquiera tenía sentido su vida. Esto me siguió haciendo revolución, pero quedó ahí porque, como bien dices, muchas veces no platico que soy médico veterinario, porque, bueno, ejercí mi profesión, me dediqué a la producción de alimentos, precisamente, ya en una inquietud que también es uno de los bracitos de mapas, en tratar de hacer unos sistemas más eficientes de alimentación. Y entonces diseñamos sistemas integrales de alimentación, o sea, integrar las producciones bajo ciclos, bajo los ciclos biológicos para que fuesen mucho más eficientes y asegurasen la alimentación de las personas. Ahí es como yo me acerqué al medio ambiente y me interesó mucho y también me preocupó el desinterés de la gente en general por cuidar el medio ambiente. En aquella época hicimos incluso unos sistemas de captación de agua muy eficientes, muy buenos, y cuando los proponíamos a los productores, decían, no, a nosotros no nos preocupa eso, si el cerro se acaba, pues compro otro y no había una intención, una dimensión de cuidar el medio ambiente. Hoy en día ya le toman mucho más razón, nada más que aquellos trabajos que yo hacía se habían adelantado unos años a las crisis que hoy la humanidad comprende. Pero en fin, ese trabajo me invitó a retomar el otro tema que yo traía en mis inquietudes. ¿Por qué las personas no toman conciencia de lo que tenemos que hacer? Porque una persona, en lugar de poder resolver auténticamente su forma de vivir, hacerlo más productivo, no tiene razón para buscarlo. Y entonces decidí irme un poquito al campo de la educación. Según yo, un año para investigar cómo funcionaban las cosas y regresarme a mi actividad veterinaria, pero cuando me metí a ese medio, me enamoré tanto de él, que eso que pensaba yo que iba a ser un año, se llevó 14. Y en ese proceso, precisamente en ese momento, fue cuando hice mi primer maestría en administración y donde consideré como plan de tesis el determinar por qué la persona piensa como piensa. Y entonces, en aquel entonces lo llamé reingeniería humana, meditando en que si yo tengo todo el potencial, lo único que tengo que hacer es acomodarlo bien
para que la persona viva mejor. Y efectivamente esos primeros trabajos me llevaron a ayudar y a causar a personas a que encontraran sus procesos como líderes, a que pudieran saber cómo gestionar sus grupos, a que mejoraran sus formas de comunicación y un poquito bajo la imagen, si yo encuentro quién soy, me voy a poder ubicar mejor con los demás. Y de aquella inquietud fue evolucionando, fue creciendo, hasta que llegó a modelarse mucho más firmemente lo que llamo desde entonces un plan de vida. Y llamando plan, que tengo que aclarar, un plan no es lo mismo que un proyecto. No era pensar en esto voy a hacer, porque eso como yo decía, siempre es como los propósitos de Navidad, que dicen los vamos a hacer y muy entrados y tal vez funcionan en enero y en febrero, pero para marzo ya se olvidaron. No, es aprende a vivir hoy tu momento con calidad, pero para que ese momento tenga calidad y lo vivas plenamente, pues es que desde hoy tú tengas muy claro lo que quieres lograr. Y entonces, con esa mentalidad, seguí evolucionando en esto. Llegó un momento en que me fui a la Fundación Proempleo, que me apasionó más el ayudar a las personas a que adquirieran habilidades para hacer de oficios, pero no porque no existiesen suficientes escuelas, porque existía el CONALEP, y el CONALEP es una alternativa de formación técnica bastante eficiente, pero resulta que las personas, aunque tengan herramientas eficientes, de repente no tienen la intención real de ubicarse en eso que les apasiona y que les hace crecer. Y por eso, en la dirección de los oficios para la Fundación Proempleo, el enfoque principal era primero darle a la persona la idea de quién es ella, qué quiere lograr, cuál es su fin, y luego que aprenda cualquier oficio y lo va a explotar mucho mejor. Esa experiencia nos llevó a acompañar a más o menos unas 14,000 personas a encontrar su empleabilidad en diferentes oficios y lograr una manera mucho mejor de vivir, y eso me enamoró más del proyecto. Siguió evolucionando, pero desde entonces fue que me interesé y me acerqué a ese mundo del ayudar a las personas desplazadas por la violencia, tanto en la Fundación Colping como en la Casa de Refugiados, empezar a ayudar a formar a personas que necesitaban recuperar su dignidad por todo lo que han padecido, por todo lo que han sufrido en estos procesos de ser desplazados, de perder de tener que vivir los duelos y los dramas que les ha llevado la vida y estas complicaciones. Estando en esas aventuras, junto con otras en los trabajos de empoderamiento de mujeres para el CAMP y en la ayuda a adultos mayores a que sigan viviendo con plenitud, pues apareció en el escenario una necesidad dentro de Casa de Refugiados de buscar herramientas más adecuadas de empleabilidad. Y eso me llevó al gusto de conocerte, a ti y a René, claro, con la compañía en aquel entonces de José Luis, y nació esta inquietud de mapas que nos lleva a decir, bueno, hagámoslo bien, quitémosle los tenores de una organización de caridad, de una organización para asistir a alguien desvalido, sino más vamos dando el respeto a la persona, a los individuos con los que estamos trabajando, recuperémosle la confianza, pero integrémoslos a un nivel digno. Y así es como se nos interesó el hacer una institución como cualquier empresa, como un emprendimiento que realmente fuese algo que pudiese generar recursos, donde no necesitásemos ir a pedir caridad de nadie, pero sí solidaridad, colaboración para lograr emplear dignamente a las personas. Y qué mejor
retomando aquella vieja inquietud de cuidar el medio ambiente, que lo hiciésemos bajo esquemas que nos ayudasen a vivir mejor. Cuando yo trabajé aquella vez el medio ambiente, muy específicamente, era bajo la producción de alimentos, pero nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente en todas las áreas. En todas. Eso me enamora de mapas y nos lleva a tener esta actividad que ya llevamos un ratito también Sí, picando piedra aquí. sí, sí, Y, sí. y obviamente esto nos tiene que llevar también a, ¿y para qué damos este mensaje a las personas que hoy nos pudiesen escuchar o que pudiesen interesarse en acercarse a este tipo de programas? Porque obviamente a veces alguien tiene que retomar, ¿yo quién soy? ¿Cuál es mi misión en la vida realmente? ¿Cuál es la razón de mi existir? Y en eso, ¿cómo puedo yo sumarme a los demás humanos para hacer una mejor humanidad, donde todos podamos tener ese derecho tan simple de poder ser y hacer lo que se quiere ser y hacer? Ahora, Espero haber contestado la pregunta sí, del bueno, humano. no, 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 bastante bien. Y bueno, yo quiero retomar un poco esto que mencionaste muy al principio de esta labor tuya por o sea, porque las personas reconocieran su misión de vida, por un lado, y luego este planteamiento del plan de vida, ¿no? Entonces, desde el desarrollo humano, ¿tú cómo concibes tanto bueno, la diferencia del plan de vida, cómo se puede encontrar esa misión o reconocer esa misión de vida? Y desde tu punto de vista de desarrollo humano, ¿cómo lo puedes llevar a cabo en mapas? Porque pues ese ha sido tu planteamiento fundamental, pero quisiera que se lo expreses a las personas que nos están mirando, ¿no? Así es, fíjate, es obviamente retomar el punto de qué son los valores. Es muy común escuchar por ahí que las personas dicen, es que hay una crisis de valores. Es que, o luego se refieren a los otros como que a los otros les faltan valores. Pero y cuando les preguntas a las personas, oye, ¿y qué son los valores? Y curiosamente, me cuesta trabajo encontrar personas que sí sepan qué son los valores. Porque muchos me dan ejemplos, me dicen eh, que son normas, me dicen que son los principios, pero ¿y qué son los valores? Y me cuesta trabajo encontrar a alguien que entienda que los valores es la apreciación del sujeto por los objetos que le lleva a actuar. Cuando nosotros lo desglosamos de esta manera, cuando hacemos ver a la persona que finalmente el valor va a tener sentido siempre y cuando tú lo aprecies, no es algo que te enseñaron, no es algo de la cultura en la cual naciste, sin que esté discutiendo, sin discutir cualquier cosa que se pueda considerar un valor para cualquier persona. El tema es importante que para que ese valor sea realmente mío, es porque yo lo aprecio. Y como yo lo aprecio, estoy poniendo mi actuación en función de ello. Ujú, ¿Cuál es el problema? Que si la persona no sabe qué aprecia y por qué tiene que actuar, es dificilísimo que la integremos en el cumplir objetivos comunes con los demás. Entonces, es fundamental que yo le pueda ayudar a la persona a que descubra sus propias apreciaciones, lo cual, fíjate, lo cual va a ir formando su propia identidad, porque entonces en lugar de que mi identidad se forme en función de lo que es supuesto por lo que yo tengo alrededor, por lo que veo en mi medio ambiente, voy a poder generar una identidad que se fundamenta en esos valores que he formado. Y luego podríamos preguntar, bueno, ¿y desde dónde salen esas apreciaciones? Pues, obviamente se cimentan en tus creencias. Y tus creencias, ¿por qué se han cimentado? ¿Por qué tienes tú esas creencias?
precisamente por tu relación con el medio, pero cuando yo me relaciono con el medio y no hago un uso adecuado de mi sistema emocional y en la interpretación que hago de mis diversas emociones, voy generando los sentimientos adecuados que sean positivos para que me conviertan en una persona constructiva, en una persona que busca hacer el desarrollo, ya no nada más el de él, sino el de sus comunidades, que busca ese crecimiento armónico, no solamente eso que le pudiese satisfacer egoístamente, sino eso que le permite crecerse en un medio, porque no hay un medio que no está creciendo parejo, no crece. Se va a estancar en algún momento, se va a romper. Y entonces, obvio, cuando yo estoy trabajando con la persona en ese entender su parte de construcción al logro personal primero, pero obvio, a lo que él va a integrar con todos los demás, estoy contribuyendo de esa manera a que seamos constructores de paz, porque en lugar ya no me interesa competir con el otro, no me da ninguna gratificación, pero sí me encanta integrarme con el otro y lograr cosas, ver culminar obras, crecer en, en, en el conseguir de entrada la pregunta básica que haces, la paz, que efectivamente las personas podamos estar en armonía y además gustarme y entender que si bien todos tenemos diferentes puntos de vista, el chiste no es que tuvieran el mismo que yo, sino el chiste es que gracias a todos los puntos de vista que existen, podemos ser capaces de lograr cosas muchísimo más sorprendentes, muchísimo más grandes con la colaboración de todas esas personas que pueden pensar radicalmente diferente a mí. Claro. Es increíble cómo las personas de repente, porque pensaste diferente que yo, te convierten en su enemigo. Sí, exacto. Cuando realmente el hecho de que la otra persona tenga un pensamiento diferente no me lleva a un enfrentamiento con la persona. Tengo que entender que los enfrentamientos solo deben de ser de ideas. Y entonces, fíjate, cuando yo peloteo ese enfrentamiento entre las ideas, somos capaces de lograr conceptos mucho más desarrollados. Porque al probar uno y otro lado y analizarlo, sintetizarlo, podemos generar efectivamente una nueva teoría, un nuevo enfoque, una nueva manera de ver que nos lleve a concluir cosas que nos sirvan a todos, pero sobre todo que ya nos estén haciendo vivir en paz. Oye, Porque otro principio fundamental es que mi idea no es la única, ni necesariamente es la mejor. Entonces, cuando yo me aperturo a las ideas de los demás, yo mismo aprendo, yo sigo creciendo y podemos hacer una forma de vivir mucho mejor. oye, y tú, bueno, claro, que hablas de las ideas, de las distintas ideas que las personas pueden tener para crear sinergias, para crear, pero ¿cómo manejas tú o qué opinas, digamos, también de las diferentes ideologías de lo que tú hablaste? O sea, más bien de la identidad, ¿no? Hablando ya como concretamente de las poblaciones migrantes, que pues llegan con un montón de identidades diferentes, diferentes culturas, diferentes puntos de vista, en fin, o sea, es un mundo aparte, ¿no? De persona a persona. ¿Cómo se le hace para generar justamente estos procesos de sinergia, de correlación, de convivencia? Desde el desarrollo humano, cómo se mira esto, ¿no? Para construir paz y para también generar como procesos de transformación y de cooperación para el desarrollo de los países donde llegan. Claro, y fíjate que para eso hay un elemento fundamental que nos permite encontrar el comunicarnos con el otro, pero entendiendo la comunicación en un aspecto
que luego no es el que le damos la importancia mayor y que sin embargo es fundamental. Fíjate que tanto es interesante que seguramente Dios lo pensó muy bien y por eso nos regaló dos orejas y solo una boca. Nada más que lo malo es que usamos mucho más esa solita boca que las dos orejas. Ajá. Si nosotros nos regresamos a escuchar sin juicio, podemos empezar a entender mucho mejor a la otra persona, aunque la otra persona tenga una ideología diferente a la mía. ¿Por qué? Porque a veces, y es un fenómeno que tú has de ver muchas veces, que lo vemos muchas veces en las conversaciones que tienen las personas, Ujú. antes de que la otra persona acabe de hablar, el que la está escuchando, entre comillas, ya está dándole una respuesta, ya Sí. está proponiéndole una solución, ya le está dando el ejemplo de cómo lo haría ella, ya está pensando en ser su psicóloga o en ser su doctora o en ser su moralista o en ser su juez. Por favor, nunca lo escuchaste, Ujú. nunca le diste la oportunidad de que él te expresara lo que es, pero además que la persona que te está transmitiendo, además de decirte lo que él piensa, que él mismo tenga la oportunidad de escucharse. Y para que él tenga la oportunidad de escucharse es porque tú le hiciste una escucha reflexiva donde le estás regresando su misma información para que él la vea, para que él la escuche, para que él la sienta. Y en esa integración entre la otra persona que descubre que yo le estoy escuchando, y entonces por lo mismo le soy atractivo a integrarse conmigo, porque no soy su detractor, no soy su juez, no soy esa persona que está juzgando lo que él es, sino soy esa persona que le está permitiendo expresarse. Ella también me permitirá expresarme y eso nos permitirá conocernos y en ese podernos conocer podemos aprender las maravillas que el otro tiene por sus concepciones, por sus creencias, por sus desarrollos y como yo ya expuse los míos, podemos llegar a buscar alternativas de integración que nos permitan entender de una mejor manera esas diferentes ideologías, porque a veces ni siquiera son ideologías, nos peleamos porque somos de un diferente equipo de fútbol, o Sí, porque, sí, o, literal. o- o porque soy de una región y él es de otra, y en realidad es una barbaridad. Qué maravilla que yo puedo tener la oportunidad de integrarme con una persona de cualquier ideología y fíjate, eso es parte de lo bello que tiene esta labor a la que nos hemos encomendado de dar acogida a distintas personas en situación de vulnerabilidad por haber sido desplazadas, porque nos permite, porque fíjate, a veces no es pensar en que soy el bueno que está haciendo algo por el otro, soy el afortunado que tiene la oportunidad de conocer otra manera de pensar, de descubrir otra manera de resolver, de aprender de otra forma de integrarse. Incluso es algo fenomenal, yo creo que es de las cosas que más agradezco de esta intervención con personas que han sido desplazadas, que me enseñan la resiliencia de una manera magistral, cómo es reinventarte, ¿no? Hay personas que se les hace que la vida es muy fácil porque llevan mucho tiempo, muchos años haciendo exactamente lo mismo, pero si esas personas perdieran todo lo que tienen, ¿qué posibilidad tendrían de reinventarse? Y Claro. ahí es donde, mira, tal vez no eras tan inteligente como te creías. Y cuando tú descubres que estas personas se han tenido que reinventar, no una, sino varias veces para poder seguir viviendo, es impresionante lo que aprendes de esas formas, de esos mecanismos en los cuales las personas te enseñan a vivir
con mayor claridad. Entonces, como ves, todo esto, cuando yo escuché, puedo crecer. En alguna ocasión, porque tú sabes que también tengo alumnos de muchos años. Tengo una alumna que ya tiene 102 años y cuando le preguntaba, oye, pero ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Además, ¿cómo puedes ser mi alumna si tú eres mi maestra? Obvio, la respuesta me hizo entenderlo. Dice, es que siempre tenemos algo que aprender. Y eso te enseña cuando yo tengo la apertura, no de manejarme por el ego y decir yo ya lo sé todo, yo ya he vivido, yo ya tengo toda la experiencia que quieras. No, pues si yo he estudiado una enormidad de cosas, en ese momento esa persona dejó de crecer, Sí, dejó total. de integrarse, y en cambio cuando esa persona con toda la sapiencia que pueda tener, imagínate la sabiduría que es poder haber vivido ya un centenario para poderte decir, oye, siempre hay algo que aprender. Aún tengo esa ilusión, aún soy capaz de abrir la emoción reina que tenemos y que a veces ya se nos olvida, mi asombro para poderme seguir vinculando con la comunidad. Claro, Y entonces, fíjate, esos aprendizajes, Adela, son los que nos hacen efectivamente desear que Mapas triunfe como ese organismo capaz de abrir los ojos a los organismos gubernamentales de los distintos espacios, a los empresarios diversos, a la comunidad en general y precisamente a estas personas que están en ese proceso migrante a vivir integrados en hacer un mejor espacio, a que hacer que su espacio tenga mejores condiciones de vida, a que en lugar de que yo vea a un invasor, esté viendo a una persona semejante a mí, a un ser humano igual a mí, aunque su ideología sea diferente. ¿Para qué? Para que con su idea y con mi idea hagamos de este espacio un mejor lugar. ahora, algo a lo que nos hemos enfrentado es a esta dificultad de crear, de generar una sinergia entre entre los diferentes sectores que queremos. Desde el punto de vista del desarrollo humano y tu experiencia también que has tenido en procesos colaborativos, de oficios, todo lo que nos has platicado, ¿cómo consideras que se pueden generar estas sinergias? O sea, es importante que lo digas para que justo nos escuchen las diferentes poblaciones, ¿no? Los diferentes sectores empresarial, organizacional, las mismas personas en condiciones de vulnerabilidad y de migración o refugio, incluso el mismo gobierno. O sea, ¿cómo consideras que se puede generar una sinergia con una base de desarrollo humano para construir paz? Claro, fíjate que Mapas y bueno, también aterrizándole en mapas para que, ¿no? claro, Es el ahorita programa. se me juntaba tu pregunta con algo que me dio risa antes de empezar esta entrevista, que yo te mandé mi reseña con una serie de abreviaturas y me dices, "Oye, ¿y qué es esto de PNL? ¿No? Sí, sí. Que finalmente PNL es programación neurolingüística, que originalmente esa corriente de conocimiento se llamó metacognición, que lo que hicieron sus fundadores fue generar la manera de explicar cómo pensamos. Y Ujú. un principio importantísimo de la programación neurolingüística es no hagas profecías de la actuación de los demás porque se cumplirán. Y entonces la manera de hacer sinergia, una herramienta que yo considero nos tiene que ayudar mucho, es romper con los prejuicios que hacemos del otro, o sea, suponer que el otro se va a comportar de la manera que a mí se me ocurrió, el otro se va a comportar según el momento que estemos viviendo, pero según también las expectativas que nosotros le demos. Y entonces
yo digo que hay dos cosas antes de que yo hable. La primera, que aprenda a mirarte con aprecio. ¿Para qué? Para que en lugar de que lo que yo te esté presentando a ti sea una mirada reprobatoria, una mirada que te desacredita, porque fíjate, la comunicación va a empezar por la emoción que está recibiendo la persona antes de que mis palabras se escuchen. Cuando yo aprendo a no ver mal a los demás, sino verlos con aprecio, estoy dando la expectativa de que nuestra relación sea mejor. Goethe había dicho en algunos de sus escritos muy atinadamente, la manera en que miras es la cosa en que se convierte el otro. Y entonces, fíjate, si yo aprendo a mirar con aprecio al otro, estoy empezando esta sinergia que me pides. Segundo, si en lugar de juzgarle, le escucho, estoy entablando realmente un inicio de conversación, que es lo que me encanta de la herramienta que tú has creado de unos conversatorios, donde tú pones a que las personas, en lugar de que se enfrenten entre sus egos, transmitan sus experiencias, transmitan lo que ellos saben, y eso nos permite entender y efectivamente hacer una sinergia. Y después de esa mirada y de esa escucha, una adecuada definición de los objetivos. Porque muchas veces, en lugar de que esté buscando un objetivo, estoy buscando mi capricho. Y eso Claro. no sirve de nada. Cuando yo me deshago de mi capricho para buscar un objetivo que pongo en la mesa para hacerlo común, entonces es donde entra todo lo que he platicado de las ideas de los demás. Y entonces entre todos buscamos esa verdadera concesión del objetivo que nos permita lograr crecer todos. Esto que dije ahorita en un par de minutos no está fácil. Sabes que hemos sudado un buen de tiempo en lograr que Mapas haga realidad muchos de nuestros sueños, pero precisamente es donde tenemos que ir sembrando y ir formando y ir estructurando grupos y personas. Y este trabajo de Voces de Mapas, la maravilla más grande de Voces de Mapas, es que estamos dejando esas gotitas que en las personas que nos escuchan pueden ir fomentando el querer hacer un mundo mejor, el querer vivir de una manera mucho más civilizada, del dejar de destruirnos, del dejar de competir, del dejar de destruir al otro. Y muchas veces, fíjate, las personas están dentro de esas dinámicas porque en lugar de vivir conforme a su sentido, viven conforme a miedos, Claro. viven conforme a expectativas, viven conforme a una serie de cosas que ni siquiera son de ellos. Sí, viven conforme a una serie de condicionamientos sociales. Y yo considero que justamente, ¿no? Lo que parte de la apuesta de mapas, ¿no? Es hacer propuestas de transformación de los lenguajes, de los discursos, de las narrativas que siempre tenemos en esta sociedad, ¿no? Que como tú dices, ¿no? Son narrativas también muy autodestructivas, destructivas, nos quedamos con lo que no es posible en vez de irnos a las posibilidades de transformación también, ¿no? No es no observar las problemáticas, sino también ir viendo, pues eso, dónde están los puntos en común y no solamente quedarnos en los puntos de divergencia. Y eso es un problema estructural. Entonces, claro que ha costado mucho trabajo mapas porque nos hemos enfrentado precisamente a todos estos discursos encontrados llenos de condicionamientos, ¿no? Claro, Ese es el punto. claro, pero fíjate que para fomentar nuestra confianza en que Mapas va a llegar a hacer esa sinergia que deseamos y que las personas que hoy nos estén escuchando van a poder también tomar la decisión de sumarse a eso, me gustaría tomar el paradigma de la Madre Teresa. Fíjate que la Madre Teresa de Calcuta, independientemente de la creencia religiosa, de la ideología que cada quien siga,
pues fue una mujer distinguida. Y los católicos la hicieron santa, pero cualquier humano, de hecho la humanidad le dio un premio Nobel de la Paz porque fue un personaje fuera de serie. ¿Y en qué consiste la verdadera magia de la Madre Teresa? Fíjate, su obra es que ella quería estar con los pobres y su misión se convirtió en ir y confortar a cualquier persona que estuviese sufriendo. Lo que se me hace mágico de su obra es que precisamente nació en Calcuta. Y Calcuta es un lugar en la India cuya principal ideología es el hinduismo, que supone que el paria, el miserable, es alguien que en su vida anterior fue un pecador y resucitó en ese personaje que es miserable, que no se le debe tocar. Y qué curioso que precisamente en ese punto la Madre Teresa crece su obra. Y de ahí tienden a imitarla muchas personas y se deciden ir y apoyar a cualquier persona en todo el mundo que estuviese viviendo en el dolor, en esa situación crítica. ¿Y por qué te digo que me encanta ella como paradigma? Porque ella inventó una frase que me encanta, que dice, a veces lo que hacemos es tan pequeñito como una gotita de agua en el mar. Pero es importante que sepas que ese mar sería más pequeño sin tu gotita. Ujú, Y entonces yo creo que hoy estamos poniendo una gotita, pero esa gotita irá siendo la magia que necesitamos hacer de poder lograr sinergia en la humanidad y que empecemos a buscar que el ser humano simple y sencillamente pueda ser y hacer lo que desea ser y hacer en compañía de toda la humanidad. pues sí, finalmente, Gerardo, me gustaría que pues justo que dirigieras un mensaje a la sociedad para saber, o sea, desde esta parte del desarrollo humano, a mí me gustaría que invitaras a a la sociedad a acercarse, pues a toda esta, ¿no? A toda esta, pues eh, a todo este proyecto que tenemos en ese sentido, para que nos den también sus puntos de vista, para que haya también un tejido mucho más amplio, sobre todo por las problemáticas que tocamos, que son problemáticas muy actuales, que nos tocan el corazón a todas las personas, ¿no? Simple y sencillamente, pues lo que pasa en Palestina, o sea, no, lo que pasa en México, pero también lo que pasa en el mundo, ¿no? Y que pues toca el corazón más profundo del ser humano. Entonces me gustaría que cerraras con algo, con un mensaje desde el desarrollo humano para, pues, para nuestra audiencia y para que nuestra audiencia pues también si puede compartir este video, pues sería maravilloso, ¿no? Que se logren estas chispas de crecimiento. Y yo creo que lo fundamental es entender, a mí me gusta preguntarle mucho a las personas, ¿cuántos años tienes? Y muchas veces, sobre todo las damas, me dicen, ay, qué pregunta esta, ¿no? Pero luego cuando me dicen, lo que me dicen son los años que ya no tienen. Mm, En realidad, ¿cuántos tenemos? No lo sabemos. Entiende que tu vida es hoy. Y el mensaje es que hoy tienes que buscar la oportunidad de acercarte a tus demás hermanos, a tus demás semejantes, a las demás personas que andan por aquí y que necesitamos hacer unas mejores condiciones de vida para que podamos vivir en paz. Y esa paz no como un síntoma de pasividad, de tranquilidad, no, con todas las inquietudes y con todos los retos que nuestras misiones puedan presentar, pero sin que eso signifique el destruir al otro, el minimizar al otro, el no. no sumar al otro, porque finalmente el otro, al final de cuentas, es lo mismo que yo
porque somos parte de un mismo universo, unidos irremediablemente. ¿Por qué? Porque obviamente mi cuerpo no termina donde mi piel lo determina. Mi cuerpo se está interactuando con todos los microorganismos que están aquí y que son los mismos que están allá contigo y con el otro y con el otro y que si lo vemos están con toda la humanidad, de forma tal que mientras mejor viva el otro, mejor. Perfecto. Ay, pues muchas gracias, Gerardo. Digo, yo Gra- podría seguirle y seguirle como siempre le seguimos, pero pues el tiempo ya apremia. Ahora me tocó a mí ser la mala de ya parar el diálogo, porque siempre te toca a ti. Pero pues te agradezco muchísimo. Qué bueno ¿no? Que nos das como esta pauta. Yo creo que pues ya la audiencia se podrá dar cuenta también de lo que está detrás de mapas, ¿no? De todo lo que pues de todo lo que queremos, ¿no? Generar, ¿no? Una conciencia y sobre todo un cuidado mutuo, generar nuevas relaciones con las personas, nuevas relaciones, pero desde el cuidado, desde la construcción de paz, desde lo más genuino, ¿no? Porque pues somos personas, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos negar, estemos en la condición, vivamos la condición que vivamos, seamos del sector que seamos, no importa, somos personas y habitamos el mismo planeta, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea que nos corresponde a todas y a todos por igual. Pues muchísimas gracias. Adela, un placer siempre estar contigo y seguimos trabajando en ello. Seguimos trabajando y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.